Y bueno, no sé, los que están por Zoom, si ven que de repente va hacia abajo es porque está la cámara arriba, pero estamos también reunidos aquí presencial, así que yo me voy a dirigir hacia ustedes, ¿verdad? Y a los de Zoom, digamos que los voy a ignorar. No, no es cierto, no lo voy a ignorar, pero si me pongo a ver hacia aquí, hacia la cámara, pues dejo de ver a los que están aquí enfrente y entonces me voy a estar comunicando más hacia los que estamos aquí. No sé la semana pasada si se conectaron o no, porque no tuvimos estudio presencial, fue únicamente por Zoom, porque fue día festivo y le dimos el día pues a todo el personal de la congregación, además que tuvimos un día antes una intensa noche mexicana. Y se nos fue la luz en el Zoom a 7 minutitos del final, entonces ya no pudimos concluir el tema que titulamos cómo elegir el tema y el papel de la oración, ¿verdad? Entonces, en resumen les decía que cuando tú estudias y enseñas expositivamente, ya veremos más adelante lo que es la predicación expositiva, la predicación temática en unas semanas, pero cuando tú estás enseñando, ¿verdad? Como lo hago los jueves en Romanos, capítulo a capítulo, versículo a versículo, pues es muy sencillo saber qué vas a compartir porque la misma Biblia te va guiando. Y lo que nos gusta de esta forma pues es que te guardas, ¿verdad? De decir quiero enseñar esto y que de repente caigas en un error de ser selectivo y omitir ciertos temas que le pasa a mucha gente y enseñas, como Pablo dijo, todo el consejo de Dios, ya lo veremos más tarde. Pero aun cuando tú estés enseñando a través de ese método, necesitamos de todas formas orar. O sea, no te puedes confiar en que como la Biblia me va guiando, ahorita agarro mis herramientas que aprendí en homilética y ya estuvo, sino que necesitamos orar para que el Señor nos ilumine, para que nos dé entendimiento, para que nos dé sabiduría, para que la palabra no solamente sea información en la mente, sino que con la sabiduría de lo alto podamos aprender cómo ponerla también en práctica. Y cuando tú vas a algún lugar a compartir 1, 2 o 3 mensajes, pues es un poco más compleja la tarea porque toda la Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia es útil para instruir y redarguir y enseñar y corregir y para que el hombre se prepare para toda buena obra. Pero la pregunta es, de toda la palabra, ¿qué es lo que quiere Dios hablar a ese grupo en específico? Y ahí es donde entra el papel tan importante de la oración. Sería un grave error que tú algún día te confíes en tus fuerzas y digas, ya tengo años enseñando, soy muy bueno, tengo 500 bosquejos, a ver de Pin de Dio, Mario Pingüe, ¿verdad? Y es lo que hacen muchos, tienen su portafolio de 10, 12 bosquejos favoritos y andan en congresos por todo el mundo predicando los mismos 10, 12 mensajes a diestra y a siniestra. No me creerías si te digo de predicadores muy famosos que los he escuchado 10, 15 años después con el mismo mensaje así idéntico pero idéntico, que se la aprenden de memoria, que le sale bien. Y sí, la palabra es palabra. Yo no estoy diciendo que no está siendo de bendición, pero digo, ¿a poco en todo ese tiempo Dios no ha hablado a otra cosa, verdad? Y muchas veces, pues, aunque ese mensaje ha sido de bendición para un grupo, puede que otro grupo requiera otra cosa, que fue lo que vimos la semana pasada en Jeremías 23, que el pueblo andaba tras la obstinación de su corazón, que andaban en rebeldía, que andaban en pecado, y que el mensaje que tenían que recibir no era un mensaje de culpa y condenación, pero sí un mensaje de volverse a Dios, de arrepentirse. Pero ¿qué predicaban estos falsos profetas? Jehová dijo, paz tendréis. Ahora pregunto yo, ¿es pecado hablar de la paz de Dios? No. ¿La Biblia habla de la paz de Dios? Sí. Filipenses 4:6, cuando estoy afanado, la Biblia dice que si llevo delante de Dios ese afán, con todo ruego y súplica y acción de gracias, ¿cuál es la promesa? Versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús. Entonces, la Biblia nos da para hablar de la paz de Dios, pero ante un pueblo que está en rebeldía, el mensaje no es paz tendréis, sino vuélvete al Señor. Entonces, estos pseudo profetas hablaban visión de su propio corazón, porque dice Jeremías 23, y ahí nos quedamos. Recién terminé eso, se fue la luz, lo bueno que alcancé a concluir esa parte. No estaban en lo secreto. Nunca olvides este versículo que vimos. Pero si ellos hubieran estado en lo secreto, habrían hecho oír mi palabra a mi pueblo y se habría vuelto de su mal camino y de sus obras. O sea que muchas veces no es que la iglesia sea víctima porque es cómplice, pero el maestro, al corromperse, al no tener intimidad con Dios y no ser sensible a la dirección del Espíritu Santo para compartir lo que Dios quiere que se comparte y lo que la iglesia necesita, nos volvemos como maestros cómplices juntamente con el pueblo de su
pecado. Y vamos a ver más adelante cómo Dios le demanda al mensajero corrupto por no haber hablado la verdad. Por eso es bien importante que nunca cometamos este error que podemos ser tentados a cometer. Yo te voy a confesar que lo he llegado a vivir. Y quiero hacer un paréntesis, en este curso estaré contando algunas cosas personales y no quiero que lo interpreten como que estoy ni ostentando ni presumiendo algo. La semana antepasada en las preguntas, ya después de la grabación, ¿verdad? Les decía justamente que no es muy recomendable en los mensajes hablar de uno porque puede llegar a verse como arrogancia, como presunción. A muchos les encanta, a mí no me gusta, y quiero aclarar que cuando lo esté haciendo durante este curso, tanto cosas buenas como cosas malas, no es porque yo crea, a ver, mira, yo tengo la fórmula perfecta y te la voy a compartir, sino quiero en este curso tratar de compartirte todo lo que yo sé, sea poco, sea mucho, lo que he aprendido, lo que a mí me ha edificado. Entonces, más bien velo como que estoy abriendo mi corazón y diciéndote todo lo que pueda decir, que muchos no lo hacen. Algunos de repente, así como la receta de la tía, algunos tienen alguna tía gandalla que preparó un platillo buenísimo, o la abuela, ¿verdad? Y te daba toda la receta menos el ingrediente secreto. Y tú decías, oye, pero ya hice la pasta como la tía, y no te quedaba como ella. Y ya hice la pasta o la ensalada como la abuela, y no te quedaba. O el caldo, ¿verdad? Porque se guardaban la receta secreta, un ingrediente especial. Entonces, así hay maestros y predicadores y ministros un poco pues orgullosos, vanidosos, ¿verdad? Que creen que la palabra es de ellos. Yo por eso les dije, cuando lleguemos a la dinámica en la que les voy a dar bosquejos para seguirlos, si alguien los quiere predicar, adelante. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Entonces, mi intención con esto es no guardarme nada y ser una carta abierta delante de ti. Y como te dije en el primer mensaje, no es que así lo tienes que hacer. Yo te dije, homilética no es un carril, es una carretera. Ya cada quien elige dentro de esa carretera qué carril toma y cuál no, cuando se cambia al de alta, al de media, al de baja. Pero yo quiero tratar de compartir todo lo que crea que puede ser de bendición para tu vida. Entonces, volviendo al punto, me llegó a pasar mucho. Digo, me sigue pasando, pero ya menos. Pero recuerdo perfectamente cuando estuve enseñando la vida de David durante muchos años, desde el primer libro de Samuel 16 en adelante. Se llamó Siervos, Guerreros y Reyes, y luego no recuerdo la continuación cuando llega al reinado, cómo le puse, pero fueron muchos años de estar enseñando. Yo le decía a los hermanos de broma que ya iban a hacer su doctorado en la vida de David, y me llegó a suceder en 2 o 3 ocasiones, así literal, Dios sabe que no miento, que llegaba la Biblia al pasaje que tocaba, al capítulo que tocaba de Samuel, y lo empezaba a leer en mis fuerzas, en mi carne, quizá de repente con prisa a ver qué sigue el mensaje, mañana o pasado mañana vamos a anotar, y terminaba todo el capítulo. Te prometo que hubo varias ocasiones que de todo el capítulo yo no sacaba un solo mensaje, ni un devocional, que me llegué a sentir tentado a decirles, a ver, hermano, les voy a resumir este capítulo y nos brincamos al que sigue, porque esto es pura historia que no tiene nada que enseñarnos. Y de repente recordaba lo que te enseñé la semana pasada, que a lo mejor no lo tenía tan presente como ahora, porque después de algunos catorrazos Dios me lo ha ido afirmando más y más y más, y decía en mi corazón, Señor, perdóname por venir a tu palabra en mis fuerzas, en mi sabiduría, en mi conocimiento, en mi capacidad, en mis fuerzas. Se nos olvida la lección de antaño, que no es con ejército, ni con espada, ni con fuerza. Zacarías 4:6, sí, ahí habla en un contexto de guerra, pero esto aplica para todo, ¿verdad? Porque vemos por todas partes que, por ejemplo, en vano vela la guardia si Dios no protege la ciudad, en vano trabajan los constructores si Dios no le edifica. Todo, en todas las áreas de nuestra vida, sin el respaldo de Dios, es en vano. Y al enseñar la palabra no hay una excepción. Entonces yo pedía perdón, Señor, ilumíname, guíame, enséñame. Hay algo que no estoy viendo, que tú me quieres hablar a mí y a los demás, y te prometo, te juro por este pescadito que tenemos los cristianos en el coche, en la parte de atrás, que de un capítulo del que yo no sacaba una enseñanza, me llegaron a salir 13 enseñanzas, no 3. O sea, de no poder ni siquiera dar un devocional de 10 minutos, de repente daba 13 horas de enseñanzas. Primera parte, segunda parte, tercera parte, 3 o 4 ocasiones. Y en muchas ocasiones me ha pasado esto con pasajes de la Biblia, donde yo me doy cuenta, ¿verdad?, la gran diferencia
de venir, aún como cristiano y pastor y maestro de la palabra y muchos años enseñándola, en mis fuerzas estudiarla, a pedir humildemente la dirección del Espíritu Santo, que Jesús dijo en Juan 14:16 que parte de su obra es que Él nos enseñaría todas las cosas, que Él nos iba a guiar a la verdad. Entonces la Biblia, por eso Pablo dijo a los corintios, ¿verdad? A los que se pierden es locura. Por eso para el hombre natural no se entienden estas cosas, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces necesitamos la iluminación, no la revelación, porque revelar es mostrar algo por primera vez. La Biblia es la revelación. Lo que tú aprendes de ella no es una revelación, es una iluminación. Porque de repente hay personas que dicen, y Dios me reveló. Estrictamente hablando está mal dicho, ¿verdad? Dios te ilumina y te muestra algo que no habías visto. Y tú tienes que venir siempre con esta humildad de reconocer que necesitamos la dirección de Dios, o si no, mi hermano, te va a ir como en feria. Te lo digo porque yo ya lo viví. Por eso te dije, antes de pasar a los consejos prácticos, porque dice que algunos quieren, ya a ver, ¿cómo hago la introducción? No te voy a enseñar cómo hacer ni la introducción sin todo esto, que para mí es más importante que todo lo demás. Lo demás es lo más sencillo, de hecho. Y la instrucción y el desarrollo, la conclusión y tu estructura y los ejemplos y las ilustraciones y la forma de compartir el mensaje, todo esto lo vamos a ver más adelante, y eso lo puede hacer cualquiera. Pero si simplemente se tratara de estructuras y pasos mecánicos A, B y C, cualquiera podía predicar la palabra de Dios. Y tienes por eso a muchos merolicos que hablan, pero para que el Espíritu Santo sea respaldando y trayendo no solamente información, sino quebrantamiento y convicción, tenemos que entender muchas otras cosas más. Entonces yo te dije desde el mensaje 1 y fui bien honesto, yo no quiero crear monstruos de soberbia que yo ya sé y ahora sí, mándeme a las naciones, ¿verdad? Porque para mí todo esto que estamos viendo es mucho más importante que lo que viene. Así que no cometas el error de creer, no, me voy a brincar los primeros mensajes y ya que lleguemos a la parte práctica, ahora sí, ahí estoy listo. Porque de nada sirve un cristiano que vaya a la parte práctica y que no entienda que necesita el respaldo de Dios en oración. Entonces esto le pasa a muchas personas. Platicaba el domingo con el pastor David de la Cruz, platicaba con quién más, con el pastor Andrés Maldonado, ¿verdad? De cómo es bien triste ver a tantos jovencitos que se meten al instituto, y es bueno que vayan al instituto, recomendamos que vayan al instituto, gloria a Dios que estén aprendiendo de la palabra, pero es bien triste ver que tantos salen bien envanecidos, que ya se creen la cuarta persona de la Trinidad, que ya llegan a casa pensando que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y ellos, y que están listos para darle clases a quien sea, ¿verdad? Se llenan de soberbia, de orgullo, de arrogancia. En vez de usar las herramientas para edificar, para enseñar, se ponen a pelear, a debatir, y los oyes hablar, ¿verdad? Y hay una frialdad, una presunción, no transmiten absolutamente nada. Sí, una buena oratoria y una buena homilética, ¿verdad? Pero con mensajes que no están impactando. ¿Por qué? Porque no están ellos humildemente reconociendo que necesitamos del Señor. Y no hay en la Biblia alguien que haya hecho algo sin reconocer a Dios y que le haya ido bien. Cada hombre que se envaneció y que se atribuyó la gloria, como Nabucodonosor, mi poder, mi reino, mi fuerza, cayó. Porque antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída, la altivez de espíritu. Y por eso tienes a tanto ministro en el mundo, reconocidos, ¿verdad? Famosos, algunos de ellos caracterizados supuestamente por su sana doctrina, que caen porque son tan usados que se olvidan de lo que estamos aprendiendo. ¿Cuánto necesitamos depender de Dios en nuestras vidas? No hacerlo en nuestras fuerzas, y se confían en que yo ya soy fulano y ya soy aquel y voy por aquí, voy por allá, y dejan de buscar al Señor, y entonces viene la caída. Mis hermanos, entendamos esto. Nunca tenemos que venir a la Biblia cuando estamos preparando un mensaje preguntándonos, ¿qué les voy a decir? La pregunta es, Señor, ¿qué quieres que les diga? No estamos aquí para decir algo, estamos aquí para tener algo que decir. Aún si te pusieron de última hora, que puede llegar a pasar, que tu pastor no llegó a la reunión, ¿verdad? Que chocó, que se enfermó, o que el maestro de célula en tu casa de repente pues no alcanzó a llegar y oye, te toca, no cometas el error de aquí traigo un bosquejo preparado, vámonos.
Aún en ese momento, Dios, ¿qué quieres que les diga? Dios, respáldame, Dios, dirígeme, aunque tengas que ser breve, pero sincero, como Nehemías, que vivía en oración profunda, pero cuando el rey le dice qué cosa pides, dice entonces oré, y quiere decir que ahí brevemente en su mente, en su corazón se puso en contacto con Dios, porque él reconocía que no podía ni siquiera pedir algo al rey, aunque le estaba diciendo qué es lo que necesitas, sin antes haber buscado el respaldo de Dios. Ahora, cuando tú haces esto, viene algo maravilloso. Les decía la semana pasada que lo íbamos a ver y me pesó no poder concluir porque hubiera querido que amarráramos esto. Pero vamos a ir sin prisa. Cuando tú aprendes a depender de Dios y buscar la dirección de Dios en oración, estás dando no solo el primer paso para preparar un mensaje correcto, que es buscar su dirección, sino que además vas a matar de paso y de una vez por todas uno de los obstáculos más grandes en los maestros y en los predicadores. Diría los nuevos, pero no, aún muchos de años, ¿verdad? Siguen batallando con esto. De hecho, si yo no pusiera en práctica lo que acabo de enseñar, seguiría batallando con lo que te voy a decir. La inseguridad, el miedo, la vergüenza, la pena. Son algunas de las razones por las que la gente no se anima a compartir la palabra de Dios. Son enemigos muchas veces del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Es que me da pena, es que si me pongo nervioso, es que si tartamudeo, es que si se me olvida, es que si me equivoco. No te voy a pedir que levantes la mano, pero sean honestos los que estamos aquí y los que nos siguen por Zoom también. ¿Cuántas veces no has sentido esa carga de compartir, pero tienes miedo? Y en vez de buscar las puertas abiertas, más bien buscas cerrártelas. Inclusive, ¿cuántos ya están compartiendo, pero tú sabes que no estás dando el 100? Tú sabes que te paras y estás aquí con los hombros encogidos y las manos en la bolsa, la mirada abajo, como Quasimodo aquí medio jorobado, ¿verdad? Sin la autoridad que deberías de estar manifestando y en vez de ser como Jesús, que veremos más adelante, que no solo se admiraban de lo que enseñaba, sino de cómo enseñaba, porque enseñaba no como los hipócritas, sino como quien tiene autoridad. De repente pues damos mensajes así porque nos estamos muriendo de nervios y muriendo de miedo y qué estarán pensando y cómo me está viendo el hermano, porque luego ustedes no son fáciles, mis hermanos, menos los tolucos. Tienen la fama de ser fríos y yo les voy a confesar, hace años cuando estaba en un rol de predicar cada domingo en una iglesia diferente, la que menos me gustaba era Toluca, porque en otras iglesias lo recibían bien y amén y sí, y llegaba aquí ¿verdad? De hecho, el domingo les dio la noticia de que ya compramos el piso para todo el lobby, auditorio. ¿Y qué dijeron ustedes? ¿Verdad? Ahora que vengan me los voy a surtir por amargados, porque era para que hubieran celebrado. A ustedes no, ustedes sí reaccionaron bien gozosos, ¿verdad que sí? A ver, vamos a probarlo. Ya compramos el piso para, no lo pedimos, ya se pagó. Ya estamos a espera que nos los entreguen todo el lobby, todo el auditorio. Entonces, de repente, y platicando con amigos pastores de la congregación, me decían lo mismo. Es que la gente de Toluca como que no. Y ahora les voy a decir algo, y Dios sabe que no miento. Uno de los lugares que más me gusta compartir en las sedes de Vida Nueva es nuestra congregación. Amo estar aquí los domingos. ¿Por qué? Porque ha cambiado mucho la actitud, el corazón. Algunos siguen de repente ahí luchando con el toluco que llevan dentro, ¿verdad? Pero de verdad que me gusta, que disfruto compartir, pero al principio no fue fácil. ¿Y qué es lo que va a hacer? Volviendo al punto, que pierdas ese miedo. Aunque te toque compartir con un toluco de hueso colorado que está ahí, ¿verdad? O con personas que no están muy receptivas a la palabra de Dios, ¿qué te va a ayudar a romper con el miedo, con la vergüenza, a hablar con esa autoridad? Haber orado antes de elegir tu mensaje, haber orado antes de preparar tu mensaje y haber orado antes de compartir tu mensaje. Señor, ¿qué quieres que hable? Tienes la palabra. Señor, guíame, dame sabiduría, dirígeme y enséñame los ejemplos y las ilustraciones. Y te va a pasar que de repente se te vienen ideas que hasta estás consciente que no son tuyas, porque tú mismo te vas a sorprender. Me pasa a veces a mí que digo, esto está bueno, y lo anoto antes de que se me olvide. Y si voy manejando me mando un audio a mí mismo, porque yo sé que no viene de mí. Ahora, fíjate a dónde nos va a llevar esto, Oraste pidiendo la dirección de Dios. Dios
te ha mostrado lo que vas a compartir. Dios te está guiando durante la preparación del mensaje y elaboración del mismo. Antes de compartirlo, veremos más adelante, Señor, toca sus corazones, Señor, habla sus vidas, guíame, respáldame. Yo le digo, Señor, toma control de mi mente, de lo que he estudiado, de mi memoria, aunque no memorizo, porque algunos piensan que memorizo, porque de repente hay cosas que digo sin leer. No me dedico a memorizarlo, veremos más adelante las diferentes formas de estar compartiendo, con una guía, memorizado o leyéndolo todo. Pero le digo, Señor, lo que está en mi mente y en mi corazón, que no se me olvide. Toma control de mi mirada, de mi dicción, de mi sistema nervioso, de todo lo que te puedas imaginar, de cada punto y coma, así tal cual. Yo ya tengo, digo entre comillas, mi rosario cristiano, porque aquí sí soy repetitivo, pero no lo hago de forma mecánica, sino porque estoy consciente que en cada una de esas áreas yo necesito el respaldo de Dios. Pero ¿qué provoca esto? Que cuando tú te paras, tú no tienes miedo, ni vergüenza, ni pena, aunque sean 2000 tolucos, porque tú sabes que no vas solo, y porque tú sabes que no estás hablando lo que se te ocurrió, sino que estás predicando la preciosa, bendita y poderosa palabra de Dios. Es como si llegaras así imagínate cuando llegaban, cuando te caen los de Hacienda, ¿verdad? En nombre del gobierno, o cuando llega la policía a embargar un lugar y te sacan la charola. Estás charoleando, pero no con una charola del PRI, del PAN, del PRD, sino con la charola celestial. O sea, a mí nadie me va a imponer ni amedrentar, porque vengo, como le dijo David a Goliat, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa era la confianza de David. ¿Por qué todos tenían miedo? Porque iban en sus fuerzas. David no llegó y dijo, yo sé porque he vencido leones y gigantes y tengo un historial, ¿verdad? Así hay muchas personas. Yo porque vengo del instituto y aprendí homilética y hermenéutica y soy el teólogo de teólogos. No, qué bueno que estudiaste, pero tu confianza nunca tiene que ser eso. Por eso vuelvo al punto. De nada sirve toda la segunda parte del mensaje sin esto primero, porque vas a llegar bien preparado, pero en tus fuerzas no vas a hacer nada. Entonces es muy distinto a cuando tú te paras y dices, Señor, yo oré, tú me guiaste, esta es tu palabra, y vienes con la confianza y con la autoridad de que no estás diciendo algo, tienes algo que decir, tienes un mensaje de parte de Dios. Entonces puedes enfrentar a tu gigante del temor, de la inseguridad, de la vergüenza, de la pena, y decir, no vengo solo, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque de repente va a haber opresión, va a haber una guerra y el enemigo te va a querer amedrentar. Y ya fuera de broma, ¿verdad? Amo predicar en Toluca. Eso de los tolucos he estado molestándolos nada más por la mala fama que tienen, pero realmente amo predicar en la congregación, lo disfruto mucho y creo que te das cuenta. Pero te van a tocar por ahí algunos, a veces duros, a veces que viene por primera vez, a veces que le caes gordo, a veces que te está midiendo, a ver qué me tiene este que decir, que me va a enseñar, ¿verdad? Y a veces gente que no se da cuenta que el enemigo está utilizando para amedrentarte, y si pesan más que tú en la autoridad espiritual, te vas a hacer chiquito. Y vas a acabar ya dentro de ti simplemente queriendo que se termine el tiempo. Esto le pasa a mucha gente. Están ahí como un examen que estaba re mal, pero ya quiero que termine, ya la prueba, que acabe el día laboral. Así le pasa a muchos. Y la idea es que lo disfrutes, que compartas con esa pasión, con esa autoridad. ¿Y qué te va a dar esa confianza? Saber que estuviste en oración y que tienes un mensaje de parte de Dios. Yo no te miento, me ha pasado muchas veces que preparé mi bosquejo y que llegue el domingo en la mañana y le digo, Señor, es que la verdad es que está bien chafa lo que no me gusta, no, como que no te convence, Leo, pero es lo que creo que tú me guiaste, ¿no? Y es tu palabra y tu palabra tiene poder, pero como que no me convence tanto. Y lo pongo en manos de Dios en oración, y de repente Dios me ha sorprendido con mensajes que tuvieron un resultado impactante en la vida de las personas, que hasta el final del mensaje, pero ¿qué pasó? Y no es otra cosa más que haberte parado con la dirección del Señor. Entonces todo lo que Dios te mande a hablar va a ser de bendición, porque la promesa es que la semilla jamás vuelve vacía, de una u otra forma. Pero aquí lo importante es que tú te pares con la certeza de que estás hablando la palabra de Dios. Es como, pongo un ejemplo antes de pasar al siguiente punto. Un niño va caminando solo en el parque y se le acercan 3 malandros, y con cadenas y con navajas y con chacos, y el chiquito de menos de 12 años, ¿verdad? Totalmente indefenso. ¿Qué va a hacer? Pues se va a hacer chiquito.
porque le están imponiendo. Pero ¿qué pasa si el papá del niño es Rambo y anda con la bazooka y la AK-47 y está bien ponchado, ¿verdad? Y va el niño con su papá. El niño no se va a hacer chiquito, al contrario, se va a hacer grande. En vez de estar así, decir, pues ¿qué traen, verdad? Porque va con el cobijo del respaldo, de la autoridad, de la confianza que le brinda su padre. ¿Me siguen escuchando a pesar de la lluvia? Ok. Entonces, espiritualmente es similar. Si tú vas solo y te percibes solo y te sientes solo, los tres malandros, y no va a haber tres en un auditorio como este, va a haber decenas, te van a intimidar. Y le pasa a mucha gente, ay, es que fulano se estaba burlando y él me estaba echando ojos y el otro estaba con el teléfono y el otro se estaba durmiendo. No es divertido predicar y que la gente esté dormida mientras predicas. Y yo lo he vivido en campamentos con adolescentes, con morritos que ya a las 11 de la noche están, y dices, no, está re bueno el mensaje, ¿verdad? A Pablo se le durmió Utico, lo vimos en el primer mensaje, se le cayó y se murió. Pero a pesar de eso, él siguió hablando con autoridad. Entonces, te vas a encontrar todos estos, y si tú vas en tus fuerzas, te vas a hacer chiquito. Pero cuando tú en tu mente dices, yo no vengo solo, Dios me acompaña, estoy predicando su palabra de forma explícita porque estoy predicando la Biblia, no mis patoaventuras. Y además no solo la Biblia, sino la parte de la Biblia que Él me dijo en oración. ¿Quién te puede intimidar? Espérate tantito, Satanás, a ver, compadre, es verdad, no, yo no voy a ser chiquito porque yo tengo algo que decirte, porque vengo bajo esta bandera celestial, porque vienes con la charola de que Dios te está respaldando. Fíjate cómo Elías, cuando vivía en comunión con Dios y Dios lo manda con Acab, llega con Acab con autoridad. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia sino por mi palabra, porque no era su palabra, era la palabra de Dios. Pero cuando la amenaza a Jezabel, ¿qué hizo? Lo predicamos hace poco. Salió corriendo atemorizado y se quiso morir. Porque la gran diferencia es que cuando fue con Acab fue porque Dios lo envió. Cuando lo amenaza a Jezabel, él había roto su comunión íntima con Dios. Entonces tú puedes ser un gran profeta, pero lo que te hace grande no es tu título, no son tus palancas, no es tu, como le dicen algunos, cuando tienes experiencia en hacer algo, ¿verdad? Sí, las palancas, las tablas le llaman algunos, ¿verdad? Las tablas para hacerlo. No, tu confianza es poderte parar y decir, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que esto es lo que Él ha hablado. ¿Y cómo alguien te va a atemorizar? ¿Cómo alguien te va a amedrentar? ¿Cómo alguien te va a hacer chiquito? Entonces, va a llegar el día que tú tengas esta convicción de forma clara y permanente. Mientras ese día llegue, te voy a dar un consejo. Yo lo hacía mucho al principio, no es que ahora no lo necesite, es que ahora tengo más la convicción y la fe de esta verdad. Tengo esta confianza, porque antes de pararme le digo, Dios, si no me vas a respaldar, no dejes que yo hable. Entonces yo me paro creyendo que Él me va a respaldar, que Él me ha mandado y que voy bajo su autoridad. Mientras tengas esa convicción, repítetelo a ti mismo antes de predicar. Ahí tienes un consejo práctico. Cuando estés ahí con todos los nervios antes de hablar, vengo en el nombre de Dios, Él está conmigo, ningún demonio me va a amedrentar, traigo su palabra, tengo algo que decir, vengo a impactar vidas. Hay gente que hoy va a conocer al Señor, se van a arrepentir, sus vidas serán cambiadas de acuerdo al mensaje. Si es un mensaje de ánimo, Dios va a sacar a gente de la depresión. Me dio esta palabra porque va a traer esperanza, porque va a traer vista a los que están ciegos espiritualmente. Si es un mensaje de quebrantamiento, de arrepentimiento, el Señor va a tocar corazones. Personas endurecidas se van a arrepentir, hoy se van a volver al Señor. Los que están lejos, empieza a repetirte a ti mismo de forma verbal todo lo que tú sabes que el Señor va a hacer a través de esa palabra. El propósito del mensaje, empieza a repetirlo, y no es que sea un coco wash humanista, sino que es decirte a ti mismo la verdad de la palabra de Dios, para que esa verdad te libere de todo ese temor que quizá estás sintiendo. Ahora, antes de pasar a lo que sigue, yo quiero es que no quiero mezclar, quiero hacer una oración por ustedes y por todos los que nos siguen en línea. No hemos terminado todavía, es una oración para que el Señor les dé esta confianza, esta autoridad, esta seguridad basado en estas verdades, y pasamos a lo que viene a continuación. Señor, te doy gracias, no hemos terminado todavía, pero te quiero hacer una oración breve pero especial por mis hermanos aquí presentes y por los que nos siguen en línea, que en el nombre de Jesús, Señor, toda inseguridad, toda pena, toda vergüenza, todo temor sea echado fuera en el nombre de Cristo Jesús, que
si hay algún espíritu demoníaco, Señor, que quiera hacerlos chiquitos, que los está atemorizando, Señor, para que ellos puedan, no se paren con esa autoridad, que tú reprendas toda obra de las tinieblas y sea eliminada de sus vidas en el nombre de Jesús, y que se paren, Señor, frente a 1, frente a 1000 o frente a 10,000 con tu autoridad. Que nunca sea la confianza en sus tablas, experiencia y conocimiento, sino que haya un antes y un después de esta palabra, Señor. Aunque ha sido breve esto que hemos hablado, Señor, que se quede en sus corazones, y cada vez que ellos hablen, busquen tu dirección en oración, y cada que se paren a hablar, tengan esta confianza. He orado, he sido guiado por el Espíritu Santo, he estudiado la palabra, he preparado un mensaje de acuerdo a la palabra, con la dirección de Dios. No vengo a decir algo, tengo algo que decir, y nadie me va a atemorizar, nada me va a amedrentar. Que puedan visualizarse, lo digo en sentido figurado, como si tuvieran esa charola celestial, porque sí, son embajadores en nombre de Jesucristo, vienen representando al reino de los cielos con tu autoridad, Padre. Que recordemos que por eso es importante, como lo veremos, predicar tu palabra, porque no es lo mismo pararnos confiándonos en a ver qué tal sale mi patoaventura, en decir no vengo a hablar mis testimonios, mis patoaventuras, vengo a hablar la palabra de Dios, y la palabra tiene poder. Que con esa autoridad se paren, Señor, y con denuedo puedan impactar a donde quiera que tú les lleves, Señor. Aun si hay maestros, pastores viendo este mensaje que llevan años enseñando tu palabra, pero que solamente ellos saben, Señor, que no lo han hecho con ese impacto y potencial con el que lo pueden hacer, que empiecen a buscarte con mayor intensidad, y que en su próxima enseñanza se note, Señor, que sienten un respaldo mayor, que ahora van confiados en ti, como ese niño en el parque, sabiendo que no están solos, y que aunque haya 1000 viéndolos feo dentro del auditorio, es más grande el que esté en nosotros. Que confíen en ti, que descansen en ti, Padre, que pongan toda su confianza, su seguridad en ti, Señor, y que con tu autoridad puedan hablar sin temor, sin pena, sin vergüenza, siempre sabiendo en su mente que no están diciendo algo, que tienen algo que decir. ¿Y cómo vamos a sentir miedo si venimos a hablar en nombre tuyo tu palabra? Que así se ha hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ojalá, más bien, y Dios quiera, no ojalá, y Dios quiera que así sea. Pero para que así sea, tenemos que buscar de verdad, con humildad, la dirección de Dios. Ahora, ¿qué tengo que predicar? La palabra. Esto va de la mano con lo primero. Porque si tú oraste, pero te paras a hablar partiendo de tus patoaventuras, pues entonces la confianza está en qué tan buena o mala sea tu patoaventura. Y hay gente que tiene mucha gracia, mucha carisma, ¿verdad? Pero que pues no tuvo palabra y que no impactó para nada. Por ahí Chava sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? De un brother que alguna vez le escuchamos dar un mensaje, que le dije, yo lo disfruté mucho porque me reí durante 35 minutos como nunca en mi vida. Estuvo divertidísimo, pero no aprendí nada, ¿no? Porque realmente pues fue una anécdota y un sketch de su vida, y que me pasó aquello y el otro, y le dije, yo lo disfruté mucho, ¿no? Yo no salí ni de Grinch, yo salí feliz porque yo me divertí, pero me dio tristeza que el auditorio que estaba ahí pues se haya perdido la oportunidad de ser impactado por la palabra de Dios, porque no hubo una palabra profunda. Entonces tenemos que recordar lo que vimos en el mensaje número 1. Nuestra chamba no es entretener, no es hacer reír, aunque se lleguen a reír, no es el propósito. Yo te lo dije, y mira que muchas veces en lo que comparto contamos cosas que suenan chuscas y que la gente se ríe, pero no es en nuestra mente lo que tiene que haber. ¿Y cómo le voy a hacer para que se rían? Sino tenemos que predicar la palabra, porque la palabra es la que tiene poder y la que tiene autoridad. Y tener la certeza de que estás predicando la palabra te va a dar a ti esa confianza y esa autoridad. ¿Por qué hay tanto maestro cobarde? Porque no predica la palabra. Cuando hay mensajes fuertes y confrontadores que muchos no se atreven a hablar, ¿qué es lo que a muchos nos da confianza de hablarlo? El decir, Señor, es que no es mi palabra, es la tuya. Porque muchos se paran y pues, arrepiéntete porque Dios dice, porque no están conscientes de que están hablando la palabra. Pero cuando tú sabes que es la palabra de Dios, no tienes miedo, tienes confianza y lo hablas con autoridad, porque dices, es lo que Dios dice. O sea, papá, no es mi palabra, es la de Dios.
Así como esta orden de desalojo que dije en sentido figurado, no, es que no soy yo, es que es el gobierno, es la ley, es la autoridad, el juez, en este caso el rey del universo, el que dice esto. Y por eso le dijo Pablo a Timoteo lo siguiente, que quiero que meditemos en los siguientes minutos. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Fíjate. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dice que prediques, ¿qué cosa? Tus testimonios. Ahora, ¿no crees que Timoteo tenía testimonios maravillosos? Era mano derecha de Pablo. Pablo, según Romanos 15, no solamente predicaba, sino hacía muchos milagros, señales y prodigios. Timoteo estaba pastoreando una iglesia en Éfeso llena de idolatría. Imagínate todas las anécdotas de todo lo místico, sobrenatural que no llegó a ver él, de la gente arrepentirse y volver a Cristo, de la gente dejando su brujería, su ocultismo, todo lo que no llegó a ver. Aún seguramente cuántos endemoniados no llegó a tratar. Pero a pesar de eso, la base de la predicación, según Pablo a Timoteo, no eran sus anécdotas, testimonios, patoaventuras, lo que viví en la semana, es predica la palabra. Ahora, veremos más adelante, ya en la estructura del mensaje, partiendo de la palabra, sí es recomendable ilustrarla de diferentes formas, porque también mucha gente se va al otro extremo de que da la enseñanza muy bien según la Biblia, pero cuando no la aterrizas a la vida de la gente no sabe cómo aplicarla. Entonces yo muchas veces, cuando por ejemplo el grupo de jóvenes que comparten me pasa sus bosquejos, les digo, está muy bien, pero busca ejemplos prácticos para que ellos sepan cómo van a vivir eso. Porque si no, aprendí mucho de David, de José, de esta doctrina, de esta enseñanza, pero ¿cómo hago eso vida en mi vida? ¿Cómo me lo apropio para no ser solamente oidor, sino hacedor? Entonces veremos en esa parte que sí podrás ilustrarlo con algún testimonio tuyo, de alguien más. Ok, estoy hablando de la fe, ya di todos la base bíblica, ahora vamos a ilustrarlo. Yo lo viví así, fulano así, o del gozo en medio de la prueba y lo que tú viviste y cómo Dios te fortaleció. Y habrá anécdotas de la Biblia, de otras personas que usas no para rellenar, sino para reforzar la enseñanza. Pero la enseñanza no fue el testimonio, la ilustración, el ejemplo, la anécdota. La enseñanza fue, di conmigo, la palabra. Tenemos que predicar la palabra. Cada vez es menos común. Hoy se predican más, como vamos a ver ahorita, ¿verdad? Mis fábulas y coaching y psicología y humanismo. Oyes a muchos predicadores y tienen frases de autores seculares, de libros seculares, de motivación, de superación personal, y que luego rellenan con un versículo de la Biblia para que el mensaje aparezca aparentemente bíblico. Pero eso no tiene que ser así. La base de la predicación tiene que ser la palabra. Predica la palabra, le dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, que es doctrina en el original, enseñanza. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, del griego anejomai, que significa no van a soportar la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Fíjate esto, montones de maestros. Ahora, regularmente en un auditorio, ¿qué es mayoría? ¿El maestro o los oyentes? Generalmente enseña uno y escuchan muchos. Si habla de montones de maestros y los maestros son el grupo minoritario, ¿de cuántos montones de oyentes estamos hablando? Está aquí implícito iglesias de miles de personas con un montón de maestros que no están ni enseñando ni recibiendo la verdad. Porque se amontonarán maestros, dice, conforme sus propios deseos, que me hablen de coaching, motivación, ánimo, tú puedes, visualízate, declara, decreta, confiesa. Salen bien motivados, pero no aprendieron nada. Mis hermanos, nuestra chamba no es que la gente se sienta bonito 10 minutos después de la reunión. Nuestra chamba no es que salgan motivados 20 minutos, sino que las convicciones firmes bíblicas cambien sus vidas. No estoy predicando amargadamente, no hay que hablar ánimo ni esperanza. No, sí, a veces Dios va a llevar a hablar ánimo y hablar esperanza, pero basado en la Biblia, para que sea un ánimo verdadero, no una motivación hueca. Vuelvo al punto de los falsos profetas de la semana pasada de Jeremías 23. Os alimentan con vanas esperanzas. Hay esperanzas vanas, que es la palabra de mi propio corazón, y hay una esperanza verdadera, que es la que es basada en la palabra de Dios.
Entonces, si vas a un mensaje de ánimo, de esperanza, de restauración, tiene que ser basado en la palabra, para que entonces realmente impacte y sea de bendición para sus vidas. Dice versículo 4, y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, ¿qué tengo que hablar? La palabra. Y a veces la palabra va a tener un mensaje que a la gente le gusta escuchar. Ahora sí se soltó con todo la lluvia. ¿Me siguen escuchando? Y los que nos siguen a través de Zoom no tienen idea de cómo se escucha aquí adentro. Y no sé si se le pueda subir el volumen para Zoom, porque la semana antepasada se nos quejaron del ruido. Si no, vamos a cortarle y dejar tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a esperar un minutito para ver si baja un poquito, porque se mete también mucho ruido a la grabación. Miren, voy a dejar aquí la nota pendiente de Ezequiel 33. Sí. Que se escucha bien en la transmisión. En la transmisión. Pero aquí no estamos quedando sordos. Sí. Entonces vamos a pasar a tiempo de preguntas y respuestas, ¿ok? Ok, vamos a orar, igual para que dejemos 15 minutitos de preguntas y respuestas. Señor, te damos gracias en esta noche por lo que hemos aprendido. Padre, te pedimos que tú pongas la convicción en nosotros de predicar siempre tu palabra, y que sea tu palabra la base de toda nuestra enseñanza. Que tú nos guardes, Señor, de querer agradar, de caer en esta línea de montones de maestros, Señor, que hablan conforme a los deseos de los oídos de las personas, Señor. Que tengamos siempre la convicción de que nuestra prioridad es agradarte a ti y no a los demás, y que a veces tú nos llevarás a hablar cosas que agraden al oído, a veces cosas que no nos vayamos ni al extremo de siempre querer agradar, ni tampoco al extremo de creer que lo correcto es siempre andar con el garrote en la mano. Tu palabra a veces gustará, a veces no, pero que siempre sea para edificación. Cuando confrontemos, que nunca sea para traer tampoco culpa, porque no es correcto, sino para edificar, para restaurar. Que así sea hecho. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a hacer la misma dinámica, una pregunta presencial, una en línea, una presencial y una en línea. Entonces, si quieren empezar aquí de forma presencial, levantar su mano para que se acerque Miguel con ustedes y les haga la pregunta. ¿Hay alguien que quiera levantar la mano, o comenzamos por los que están en Zoom? A la una, a las dos. Ok, no hay nadie. Aquí los presenciales son bien eruditos, lo saben todo, no tienen ninguna duda. O soy muy buen maestro y dejé todo bien claro, ¿verdad? Pero vamos a ver si por ahí en Zoom tienen alguna pregunta. ¿Sí? Sí, hay dos por si no... ¿Escuchan en PA también? Sí. ¿Sí? Hay dos preguntas por si de todas maneras no preguntan aquí. La primera es que si todos los cristianos deberían predicar. Todos los cristianos deberían enseñar la palabra. Porque digamos, predicar es muy similar a enseñar, pero ya el término predicar tiene la connotación de que es un grupo más grande, de que tú ya estás enseñándola de otra manera, ¿verdad? Y a lo mejor no todos son llamados a ser predicadores. Entendemos de un predicador alguien que está hablando a grupos mayores de personas, pero sí somos llamados todos a enseñar, porque en Mateo 28, 19 al 20 Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Discípulos significa alumnos, del griego mastesh, enseñándoles que guarden y hagan todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, fíjate la línea de sucesión. Jesús me dice a mí que vaya y le enseñe a otros lo que Él me enseñó a mí. Dentro de lo que Él me enseñó a mí es enseñarle a otros que le enseñen a otros. Entonces, yo te enseño a ti lo que a mí me enseñaron y te digo que tú se lo tienes que enseñar a otro. Tú le enseñas a otro y le enseñas lo que te enseñaron, y dentro de lo que le enseñaste que te enseñaron es que él tiene que enseñar a alguien más. Entonces todos tenemos como esta cadenita de eslabones que nos va llamando a enseñar la palabra, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad?, habla en los 5 ministerios de maestros,
habla del profeta que era el que hablaba la palabra de Dios, habla de evangelistas, son personas que están compartiendo, como Pablo, que su ministerio fue muy caracterizado por predicar a los gentiles. Entonces generalmente pues el predicador estará hablando en auditorios con un poco más de personas, será una función pues muchas veces de evangelista, estará llamando a personas que no conocen el Señor, no sabe si Dios te va a usar de esa forma, pero sí o sí te ha llamado a ser discípulos y a enseñarles. Entonces sí, todos tenemos que enseñar de alguna manera la palabra de Dios. No sé si me expliqué, o la lluvia me volvió loco. Los que nos siguen por Zoom no tienen idea. De repente se escuchó así un sonido ensordecedor porque tenemos techo, aunque hay un plafón, arriba del plafón está el techo de lámina y en un futuro tenemos que hacerle algo porque si no, en tiempo de lluvia en las noches está terrible esto. ¿Qué otra pregunta tenemos? Sí, que si hay un curso de teología que tú recomiendes que sea en línea para poder aprender más y compartirlo. Híjole, es que dependería mucho de la persona, qué tanto tiempo tiene, ¿verdad? ¿Dónde vive? Si tiene que ser en español o en inglés. Entonces que nos escriban a la página de Vida Nueva y con mucho gusto que nos cuente ahí más o menos qué es lo que quiere, ¿verdad? Y le podemos recomendar, porque hay de cursos a cursos, ¿no? Hay cursos muy, muy pesados donde aún pastores dicen, oye, espérame tantito, no me da la vida con el tiempo de lo exhaustivo que es. Y hay algunos un poco más sencillos, entonces depende. Si me dices, es un soltero, ¿verdad?, que tiene todo el tiempo del mundo, pues vamos a recomendarle ahí que lo exploten al 100%, pero oye, es un padre de familia que tiene hijos, esposa, que trabaja, pues bueno, vamos a ayudarle a que sea algo que le edifique, pero que no sacrifique a su familia. Que nos escriba, si quieres, mándale ahí el correo o en las redes de Vida Nueva, en el Facebook, ¿verdad? Y en la semana le respondemos con mucho gusto. Sí, lo mando. ¿No hay ninguna otra presencial? Presencial, ok. ¿Escuchan en Zoom la pregunta del presencial o repito? ¿Sí escuchan? Ok. Pastor, ¿cómo es que se debe balancear el mensaje entre confrontar con el pecado para producir arrepentimiento, que Dios produzca arrepentimiento, y la esperanza o la solución del problema? ¿Es algo que se debe buscar intencionalmente así o...? Ok, sí escucharon la pregunta, ¿verdad? En Zoom. ¿Cómo balancear el mensaje? Pablo, veremos más adelante, una de las iglesias que visita en el libro de los Hechos, cuando se despide, les dice que Dios es testigo, dice que no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Una de las ventajas de la predicación expositiva es justamente que la Biblia te va llevando, ¿no? Entonces, de repente hay una porción que es una exhortación, no te la brincas, una porción que trae esperanza, no te la brincas, y dejamos que la Biblia nos vaya llevando. El riesgo de nunca enseñar de esa forma es que podemos ser tentados a que de repente llega a pasar, ¿no? Que algunos dicen, sí es sana doctrina porque sí predica arrepentimiento, pero también lo oyes y en su vida ha hablado de esperanza. Entonces, sana doctrina no es solamente hablar los mensajes que confrontan, sino también los que edifican. Para mí, sana doctrina no es el que sí habló del pecado, del arrepentimiento, del infierno, es el que habló todo, del pecado, del infierno, del arrepentimiento, pero ánimo, de esperanza, de paz, de la gracia de Dios, porque es lo que está en toda la Biblia. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de compartir permanentemente con un grupo de personas, tenemos que ir con la dirección de Dios descubriendo pues cuáles son los temas que no hemos tratado y que faltan de abordar, ¿verdad? Entonces son las dos opciones. Cuando vas sistemáticamente, capítulo a capítulo, versículo a versículo, la Biblia te va llevando. Cuando vas de forma temática, tratar de ir dentro de este equilibrio. A ver, oye, dio una serie de arrepentimiento, de llamado, de despertar. Bueno, la que siga a lo mejor puedo compartir alguna otra temática distinta, porque no es correcto que nos casemos únicamente con una serie de temas, a menos que tengas un ministerio que ve enfocado en eso, ¿no? Como por ejemplo Sixto Porras tiene un ministerio para la familia, enfoca a la familia y sus mensajes suelen ser más enfocados a la familia y está perfecto. Pero cuando eres pastor local o maestro o estás enseñando de otra forma la palabra, tenemos que procurar abarcar todo lo que la Biblia enseña para enseñar, como Pablo dijo, todo el consejo de Dios. ¿Sí me explico? Ok, Juca por acá levantó la mano, recién desempacado desde Estados Unidos. Mi pregunta es con respecto a la predicación. ¿Qué tan válido, entre comillas, es que estás preparando un mensaje? Ya lo oraste, lo pensaste, Dios te habló para predicar de algún tema, pero ¿qué tan válido es que de repente digas, creo que el tema no es este? Creo que el tema
es en realidad el que había pensado. Creo que va por esta línea. Y lo comento porque hace algunos días teníamos como una plática con algunos y algunos decían, Dios es un Dios de orden, eso no va a suceder nunca, ¿no? Que Dios no te va a cambiar de un momento a otro el tema de predicación o de un día a otro, etcétera, etcétera. Entonces, Por supuesto que te va a pasar y muchas veces. Ok. Y no es porque Dios cambió, sino porque pudimos habernos equivocado. El que piense que no, presume una gran soberbia porque está insinuando que nunca se va a equivocar. Y todos podemos llegarnos a equivocar. Aún el profeta, fíjate esto, el profeta Samuel de la escuela de profetas de Israel, ¿qué le depara uno de Calimaya, no? Llega a ungir al futuro rey de Israel de entre los hijos de Isaí y ve era Natán, no Natán, era Eliab, perdón, mezclé aquí, Natán era otro profeta. Ve Eliab y ¿qué dijo? De cierto, delante de Jehová estás ungido. Se equivocó. El mismo David, conforme al corazón de Dios, oye David, ¿qué tenemos que hacer con tal hombre que pecó? El que vive, el que hizo tal cosa, vive Jehová, que es digno de muerte, eres tú, compa. Entonces todos nos seguimos equivocando. Podemos de repente pues haber creído que eso era y haber discernido mal. Finalmente, si tú predicaste la palabra, nunca va a cerrar, porque la palabra, como les dije hace 8 días, siempre es la palabra y siempre tendrá poder, pero el papel de la oración es tratar de ayudarnos a ser más claros y puntuales dentro de toda la palabra, que es lo que Dios quiere que hable acerca de la palabra. Y a veces no necesitas que un ángel se te aparezca o sentir o algo. A veces, como te decía la semana pasada, regla básica domilética, conocer las necesidades fundamentales de la congregación, ¿no? O sea, yo les dije, quiero empezar una serie para la familia porque veo cómo están las familias. Pero antes de eso me doy cuenta de lo mal que estamos en la oración individual y grupal. Entonces Dios pone en mi corazón compartir primero, sin que un ángel se me haya aparecido, simplemente porque veo esta necesidad. Entonces muchas veces las necesidades van marcando y si tú de repente no te convence, puede que sí sea el Espíritu Santo que no te está dando esa paz y que de repente tú tienes la convicción de esto es y esto es, ¿no? Y después de compartirlo podrás muchas veces confirmar al ver ese respaldo, y si no y predicaste la palabra, de todas formas va a ser de bendición. Pero mientras más estemos en este tiempo de oración, en comunión, buscando su dirección, vamos a reducir la probabilidad. Sin llegar, sería realmente utópico decir estamos al 100%, porque es muy probable que te llegue a pasar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta por Zoom? Sí. Vamos a dar 2 a Zoom para quedarnos aquí 10 minutos más. Vale, hay varias parecidas, pero básicamente tratan de lo mismo. Es cómo saber si su llamado es predicar la palabra o saber si tienen el don para enseñar como maestros Hasta o que como lo empiecen a predicadores. hacer. ¿Cómo? Hasta que lo empiecen a hacer. Ok. Hasta que lo empiecen a hacer, van a descubrir, ¿verdad? Cuando Dios llama a Pablo simplemente primero se encuentra con el Señor, luego estuvo en Arabia 3 años, tiene una revelación directa de parte de Dios, vuelve con la iglesia en Jerusalén, se pone a sus órdenes y cuando es enviado a todo el mundo, ojo, el libro de los Hechos dice que cuando oraron por él y le impusieron manos, estaba dentro del grupo de profetas y maestros de la iglesia local de Antioquía. No es que Pablo fue llamado y vámonos a las naciones, sino que empezó primero en esa comunidad y ahí es donde Dios seguramente confirma este llamado, ¿no? Así es como yo lo viví algún día, años atrás, en la oficina donde grabábamos las conferencias del doctor Alducin. Teníamos un devocional cada viernes de 10 minutos y un día mi papá, que es el que estaba a cargo de su oficina, dice: a partir de la próxima semana todos van a dar el devocional, porque antes de eso solamente eran 2 personas. Entonces yo dije, ¿yo qué voy a hacer? Yo de toda la Biblia no hago un resumen de 10 minutos, me puse bien nervioso cuando me tocó y les contaré luego la historia. El punto es que comencé a enseñar en obediencia. Y en la obediencia descubrí de repente Dios pone una pasión y un fuego y lo empiezo a disfrutar tanto y me empieza a hablar a mí, empiezo a preparar mensajes, muchos de ellos nunca los compartí, pero me edificaron a mí hasta que llegué el punto en el que dije, yo no me imagino haciendo otra cosa que no sea predicar su palabra. Si nunca le hubiera dado ese paso de fe, y espero que un ángel se me aparezca y me diga, el Señor te llama a predicar, nunca lo habría descubierto. Entonces tienes que hacer el intento en obediencia, porque Dios te llama a ser discípulos, y de ahí ya no te afanes, Él te irá mostrando pues qué tan extenso en el tiempo que va a demandar de ti o no es ese llamado, ¿verdad? Si es simplemente que serás un laico, o medio tiempo, o tiempo completo, eso déjaselo al Señor, tú comienza a enseñar y en el camino Él te mostrará los detalles. Una pregunta más por Zoom. Sí, que si es recomendable utilizar inteligencia artificial como herramienta de apoyo, no para elaborar un mensaje,
ni que lo estructure, sino para buscar Ok. ayudas como diccionario o Muy ejemplos. buena pregunta. Como un diccionario, pero hay que hacer la pregunta correcta, ¿verdad? Porque te puede dar referencias de qué denominación, de qué religión. Entonces tú le dices, oye, a ver, explícame Juan 3:16, pero ¿según quién? ¿Según los mormones? ¿Según los católicos? ¿Según qué, verdad? Para hacer el bosquejo jamás, no lo recomendaría nunca. Es una vergüenza, así lo digo públicamente, que pastores digan, hazme un bosquejo de la paz, no es correcto. Pero tú le puedes decir, no, a ver, oye, tal palabra en el griego original, ¿cuál era? ¿Qué significaba? ¿En qué otros versículos de la Biblia aparece? Es como si tomaras una concordancia y ahí te podría servir, ¿no? Lo mismo que vas a hacer con el Strong's, que veremos más adelante, te vas y ves la lista, a ver dónde hay otros versículos del Nuevo Testamento que hablen de esta palabra. Cuéntame de las costumbres culturales de la época. Y cuando hagas, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Alguna pregunta que tiene que ver con doctrina, dile, oye, interprétamelo como evangélico y de la denominación que seas, porque te va a dar la de alguna o la de todas y te va a confundir más. Entonces, como diccionario puede servirte haciendo las preguntas correctas. Cuando hagamos nuestros bosquejos, que será parte de la dinámica, si quieren hacemos el ejercicio, a ver qué podemos preguntar, de qué manera y cómo la podemos utilizar como herramienta de estudio, nunca para que nos arme los bosquejos. ¿Ok? Sí. ¿La última de Zoom? Le o puedes ya? preguntar estadísticas, ¿no? A ver, cuéntame en México estadísticas de adicciones, etcétera, que te van a ayudar y que te pueden, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hice la de los 3 templos, le dije, a ver, hazme la conversión de toda la cantidad de oro que menciona que tenía el primer templo a medidas actuales. Ahora, ¿cuánto costaría? Y todo cotejándolo con la Biblia, que fuera correcto, pero te evita sacar la calculadora y empezar a hacer ahí un montón de cosas, te lo hace más rápido. Pero es solamente una herramienta. No le dije, ármame una prédica de esto, que ya sería otra cosa totalmente distinta. Última pregunta por Zoom, son 8:26. ¿Es correcto que un predicador exponga problemas que reciben consejería, aunque sea de manera anónima? Pues mira, vuelvo al punto, no puede ser la base de su enseñanza, pero puede ilustrarlo teniendo mucho cuidado de que la persona no se sepa ventaneada, ¿no? Entonces, de una forma muy general hay cosas que vive gran parte de la congregación y que puede llegar a mencionar, ¿no? O sea, yo he llegado a decir, por ejemplo, de forma general, hay mucho adulterio, nadie puede sentirse aludido porque desafortunadamente he tratado con muchos hombres adúlteros dentro de la congregación. Ahora, si estoy en una iglesia de 10 personas y nada más un adúltero, pues ahí sí vas a exponer totalmente a la persona. Entonces tienes que tener cuidado. Estás en un grupo en corto, en la sala de tu casa, ¿verdad? Y cuentas un caso muy particular y hay mujeres que le dan con el marido al sartén y nada más una hizo eso, se va a sentir aludida. Entonces, como ilustración, respaldo en tercera persona, cambiando algunas cosas, ¿verdad? Para que no lo detecten, si es posible, para respaldarlo no está mal, pero si va a exponer a la persona y se va a saber expuesta y no le va a edificar, no es correcto que expongamos públicamente a las personas, ¿sí? Entonces, bueno, creo que con esto despedimos el Zoom. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana y nos quedamos aquí con algunas preguntas más de forma presencial. Y esa fue la lluvia, nada más. ¿Ninguna? Ok, pasamos para acá. Vamos a ir una pregunta por mesa. Si quieren continuar, ¿se puede continuar la grabación para redes o no? ¿Sí? Ah, ok. Muy bien, Jessy, buenas noches. Buenas noches, hermana. ¿Qué consejo nos darías? Mira, yo entiendo aquí que predicar a un grupo grande, enseñar puede ser a una persona o más. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nos encontramos una persona, ya sea que la conozcamos o no la conozcamos, pero en un minuto nos platica un problema enorme y en ese momento le tenemos que compartir? A nosotros nos ha dado miedo, somos sinceros, nos ha dado miedo y por eso nos metemos a estos cursos y otros y muchos, pero nos ha dado miedo porque también fuimos parte de personas que nos compartieron mensajes erróneos. Creo que hasta daño nos hicieron, pero bueno, gracias a Dios nos trajo a una sana doctrina. Pero ¿qué consejo nos puedes dar cuando no estamos preparados? Porque aquí el mensaje lo estamos preparando, vaya, tenemos el tiempo de oración, tenemos la motivación, pero cuando es
en segundos. Mira, pueden ser dos casos. Uno, si la persona no conoce de Cristo, va a ser muy común que tenga 1000 problemas. Yo lo vivo cada domingo, que vienen queriendo que Dios arregle en un minuto 20 años de errores de su vida. Quieren arreglar lo horizontal teniendo roto lo vertical. Y el principio Mateo 6:33 es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Entonces siempre, sin excepción alguna, lo primero que tenemos que hacer es llevarlos primero a Cristo. Yo así se los digo: mira, ahorita olvídate que si la salud, la economía y la suegra y el dólar y todo, primero tienes que fortalecer o tener una relación con Dios. El domingo en el norte me tocaron así 2 o 3 casos de personas que llegaron con todo el mundo de problemas encima. Le dije: mira, es que si tú no restauras primero tu relación con Dios, lo demás no va a funcionar. Entonces primero es buscarlo, y de ahí lo demás se va a ir solucionando. Entonces lo primero es llevarlos a Cristo. Si ya es una persona cristiana, ¿verdad?, tenemos que ir. Aparentemente es distinto, pero no, porque es muy probable que su relación con Dios está rota. Entonces, si bien no es llevarlos a entregarse a Cristo por primera vez, sí es llevarlos a restaurar su relación con Dios. Es volver otra vez a la vida de oración, volver a la santidad. Oye, pues quizá te apartaste, te enfriaste, ¿verdad? Y ahorita Dios, a través de todo esto, no es que te está castigando, juzgando, pero lo ha permitido para que te des cuenta que lo necesitas, ¿no? Que no puedes seguir solo, volver a Él, y después ya vamos parte por parte, ¿no? Yo en la consejera matrimonial siempre primero es eso, ¿no? O sea, que busquen cada uno al Señor, y luego empezamos ya con los detalles. Pero si resolvemos los detalles y no la raíz del problema, no vamos a lograr nada. Es como tapar un hoyo y surgen otros 200 más. En cambio, si la persona está en el Señor, pues Dios mismo la va a ir ayudando, ¿no? Y ya luego, en consejería de cada tema, en lo que sepamos que podemos ayudar, porque tenemos conocimiento bíblico, adelante. Si no sabemos, mejor decir: ¿sabes qué? Déjame, te canalizo con alguien, o déjame estudiar y orar y te doy un consejo. Cuando no tenemos la certeza, es mejor tener cuidado ya de no meternos más allá y decir, porque podemos acabar poniendo carga sobre los demás. Yo he sabido de gente que llegó a aconsejar a mujeres engañadas y golpeadas que tenían que aguantar y que esperar, cuando bíblicamente es decisión de ellas si quieren dar la oportunidad o quieren decir: ahí te ves. Y he sabido casos de personas que hasta llegaron a matar, pero que les dijeron: tú tienes que aguantar porque es tu cruz, ¿verdad? Terribles consejeros. Entonces, si no tenemos experiencia en el tema, pues mejor no decir. Mejor decir no sé que andar inventando cosas. Sí, adelante, mi hermano. Es algo similar, pero por ejemplo, ¿cómo poder compartir a gente que sí quiere escuchar, pero ya ha sido cauterizada con tanta falsa doctrina? Por tanta falsa doctrina. Sí, Híjole, es pues, que muchas veces quisieron, ya se rindieron en una temporada, pero hay tantas iglesias y tantos falsos maestros que han cauterizado, que ya están, y obviamente pues uno los estima y no sabe uno cómo llegarles a ese tipo de personas. Pues conocerán la verdad, y la verdad los hará libres al que quiera. Muchos no es que no pueden, sino que realmente no quieren. Recuerden lo que vimos: no son los maestros los que se iban a amontonar oyentes, son los oyentes los que, teniendo comezón de oír, se iban a amontonar de maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, hay gente que está buscando la verdad. Los que están sinceramente equivocados, les predica con la verdad, y la verdad les va a abrir los ojos. Quien no lo haga, sacúdase los pies, no pierde el tiempo el que sigue. ¿Por qué? Porque no es que no puedan, sino que no quieren. Están buscando algo que sea ad hoc a... O sea, no es posible tanto charlatán así tan descarado y que la gente se lo crea. ¿Por qué? Porque son parte de lo mismo. Entonces, en esos casos, pues, es necedad tratar de convencerlos, ¿verdad? Solo queda orar por ellos y que el Espíritu Santo pues se los redarguya y se los muestre. Bueno, a lo mejor ya se los mostró, pero no quieren. Jesús mismo, verá Jesús, y lo acabaron crucificando porque no les gustaba la idea de reconocerlo como rey, porque implicaba a ellos perder su reino. Sí, creo que Héctor tenía pregunta por ahí atrás. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo le puedo empezar a predicar a unos niños a los cuales se les ha inculcado desde que tienen uso de razón que lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios y lo que vivimos día a día
puede ser explicado única y exclusivamente con la ciencia y que lo de la Biblia es como metafórico todo, que todo se tiene que poner en duda porque realmente no existe, sino nada más es como para guiarte moralmente. Aquí primero es convencerles, ya con herramientas que entran dentro del campo de la apologética, que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios es real, que la vida, muerte y resurrección de Jesús son hechos verificables históricamente, y ahí te puedo recomendar algunos libros. El caso de Cristo, de Lee Strobel, por ejemplo, el caso del creador del mismo también, habla uno del Jesús histórico y verdadero, el otro de las evidencias de la ciencia que apuntan hacia la existencia de Dios, evidencia que demanda un veredicto de Josh McDowell, que es toda la veracidad de la Biblia, la confiabilidad, historicidad, porque de lo contrario, si ellos no reconocen la autoridad que tiene, les puedes llegar con la Biblia, pero para ellos es como si les predicaras con cualquier otro libro, porque no lo reconocen como lo que es, como la palabra de Dios. Entonces ahí es partir desde el principio. Eso le conocemos en evangelismo como, es el preevangelismo, pero tiene un nombre, ¿no recuerdan? A ver los que fueron a Liti, no recuerdo el nombre, pero es como cuando vas a construir y tienes primero que limpiar el terreno, o vas a sembrar y tienes que arar la tierra. Pues así a veces primero tienes que preparar el campo. Y vuelvo al punto, ¿no? Habrá algunos que lo acepten, habrá algunos que no. Nuestra chamba es predicar, no convencer a la gente. Convencer es la obra del Espíritu Santo, porque muchos acaban frustrados porque no se convencieron los demás. Imagínense Jesús, ¿no? O sea, era el mero y aún así muchos lo rechazaron. Entonces, muchas veces predicamos para testimonio nada más. Entonces, nuestra paz tiene que ser esa. Yo predico y en Dios está el resultado. Sí, vamos a dar dos más. Creo que en esta mesa tenían pregunta y había una más aquí atrás. Sí, mi hermana aquí atrás, y luego la siguiente mesa y nos vamos. Gracias, hermano. Una pregunta. Si hay, por ejemplo, gente interesada en aprender del Señor, pero no quieren venir a una iglesia, y, por ejemplo, quieren recibir enseñanza, ¿cómo o qué es lo que sugiere? ¿Cómo empezar a enseñarle a esta gente que incluso ya algunos conocen, otros definitivamente no conocen nada, pero con qué temas se podría empezar? Porque ellos mismos son los que están pidiendo, pero no quieren ir a un templo. Ok. Sí, hay gente que está muy ciscada por malas experiencias que tuvo en iglesias, entre comillas. Entonces, enseñarles los primeros pasos, ¿verdad? Que es conocer a Jesús, aprender a orar, a leer la Biblia. Tenemos nosotros el curso de Alfa, por ejemplo. Ese es en línea, los pueden hasta invitar a que lo tomen vía Zoom. Y si no, usted tomar los videos y compartírselos de forma presencial. Ahí enseñamos todo, así, todas las bases de quién es Jesús, quién es Dios, la autoridad de la Biblia, quién es el Espíritu Santo. Entonces, todo como lo básico, lo fundamental, y yo recomendaría pues comenzar por ahí. Por eso tenemos el curso de Alfa, porque son videos muy bien elaborados, muy claros, muy sencillos, muy prácticos, y eso es lo que yo recomendaría para alguien nuevo, ¿no? O hay manuales también en la librería que puede preguntar, o libros como Una vida con propósito, como muy básicos, ¿verdad? Cualquier cuestión pues muy básica, pero que vaya enfocada pues en que conozcan primeramente a Jesús. Sí. Y la última y nos vamos. ¿Quién? ¿Nadie? ¿A la 1? ¿A las 2? A las 3. Y bueno, pues vámonos mis hermanos a descansar. Yo los dejo, que Dios los bendiga.